Bueno, ¿cómo está viendo este proceso electoral que arranca y este país que va a elecciones? Todo me parece que por experiencia histórica lo tengo que comparar con el 2001, ¿no? Y lo tengo que comparar por el 2001 por una razón, porque estamos en nivel de altísima recesión, que a lo mejor no se nota hoy, pero en los hogares ya se nota, y sumado lo que no había en el 2001, inflación, es decir, estamos en esta inflación. Y esto para el 90% de los hogares argentinos. Entonces, cuando hay tal grado de estanflación y tal grado de incertidumbre para la mayoría, para la gente común, digamos, para los que trabajamos, estamos, y también para los sectores de mayor poder adquisitivo, la gente tiene dos actitudes frente a eso. Uno, y siempre lo escribí en el contrato moral en su momento, que es la fuga. Si fugo para adelante, guardo los dólares que puedo porque sé que va a venir una devaluación. Esto se hace aún en los empleos más bajos, es decir, si tengo 100 dólares lo guardo. Y en segundo lugar me entretengo. Por eso ustedes también ven muchos bares llenos. Porque siempre yo cuento que lo más impresionante de Tel Aviv, por ejemplo en la Intifada, es todos los chicos en la calle a la noche. Sociedades en guerra o sociedades en conflicto o sociedades con una gran incertidumbre tienen la necesidad de salir. Es decir, tu moneda no vale, pero además tu grado de ansiedad y de incertidumbre futura te hace salir afuera, porque en el adentro no podés habitar, no solo dentro de tu casa, sino que es muy difícil ir a tus niveles de conciencia. Entonces, cuando suceden las cosas, pasan como por accidentes, como un mecanismo de renegación. Esto está claro. Por ejemplo, yo en julio del 2001 estaba claro a dónde íbamos, pero no había entendimiento en mis propios colegas. En mis propios colegas en la Cámara de Diputados, me acuerdo, conversaciones, yo ya era disidente, pero me fui al bloque de la Alianza y yo me había dado cuenta que no había entendimiento, que lo que había era un mecanismo de negación en el poder y ciertamente también un mecanismo de negación en la oposición. Y creo que en esta situación esto es lo que se llama aislamiento entre la sociedad y la política. La sociedad se aísla y fuga, se entretiene, la política también lo hace. Y en consecuencia se entretiene en la campaña electoral. Ahora igual vos hablas de 2001 y tenés también un panorama hoy que te presenta, quizás parecido a los ecos del que se vayan todos, un voto a Milei, antisistema, exacto. Y una abstención electoral muy fuerte en todas las elecciones que se hicieron. ¿Es parecido en ese sentido también al 2001? Sí. Bueno, la abstención, por ejemplo, el voto en blanco en el 2001, digo antes de diciembre, la abstención era altísima, el voto en blanco era altísimo y si no estaba el voto pitufo. Claro. ¿Y ahora imaginás que va a pasar lo mismo en las PASO? Sí. Hay un alto... ¿Y se puede revertir? ¿Vos pensás que es posible revertir esto? No, quizás en octubre. Ahora, quizás en octubre, porque si en una elección como la de Córdoba, donde se elige, ya se elegía gobernador en una sociedad que además está muy movilizada, ¿no? Igual las elecciones fueron extraordinarias. Cuando vos ves esos niveles en elección a gobernador, en los niveles nacionales se acentúa. Yo creo que ahora no, en agosto va a mantenerse la abstención y quizás en octubre, cuando tomás cuenta de la realidad, tomes una decisión más racional. Y en esto que vos decías de tus colegas en el 2001 que tenían ese proceso de negación y que estaban como medio cortada la relación entre lo que veía la sociedad y lo que veía la política. No, estaban en el mismo estado que la sociedad. Ah, ok. ¿Se entiende o no? Sí. Porque no es que la política, es mentira que la política está aislada de la sociedad, es parte de la sociedad. Entonces, en lo cotidiano, esto se agudiza, porque generalmente no se quieren enfrentar los problemas, y sobre todo frente a una campaña electoral. Entonces, también hay algo de trivialización.
Incluso lo ves en el propio periodismo cuando lo comenta, es decir, la chicana o la guaranguería o el dicho o el no dicho o el extrapolado, etcétera. Este es un factor de entretenimiento porque le es imposible sentarse a decir, bueno, esta es la respuesta a esto, esta es la respuesta, y además sin mentiras. Es decir, es como si no le pudiéramos decir la verdad a la sociedad. Y me parece que mi rol es decirle la verdad. Y digo, por eso te quería preguntar si vos lo ves en tus colegas hoy, ese modelo entretenimiento. No, todos ven lo que viene, pero mientras tanto la campaña entretiene, claro. Y lo que pasa es que creo que llegó el momento de decirle a toda la sociedad la verdad. Es decir, sin tapujos, para que sepa lo que va a venir, para sepa cómo lo podemos enfrentar y los cuidados que tenemos que tener, sobre todo atento de los fenómenos regionales. Lo estás viendo en Chile, un presidente electo hace un año, 28% de legitimidad en nada, y todavía ahora con el último escándalo de corrupción. Y es un hombre honesto, ¿eh? Es un hombre, digo, es de izquierda, pero es democrático, es republicano, un hombre honesto, pero está en 28. Ves el proceso de Perú, ves Ecuador. ¿Qué te diría? No hay más legitimidad de origen. Viste que los presidentes tenían como un hándicap. Sí. De confianza de un año o un año y medio, en general 6 meses. Bueno, ya ahora el resultado de la legitimidad de origen, que es el resultado de una elección que te lleva al 70% de los votos, ya no hay legitimidad de origen. Ahora porque sí hay una sociedad muy escéptica, con lo cual no hay un proceso como antes, que vos digas, bueno, yo con estas medidas transito 6 meses o transito un año, sino que una sociedad intolerante a la frustración, que es la etapa posmoderna, sobre todo en jóvenes y en todo el mundo, no tolerante sería, sí, intolerante a la frustración, produce la caída de expectativa inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado en sobreofertar. Esta es mi mayor preocupación y por eso mi necesidad de que todo el mundo escuche. Pero si decís la verdad, se puede ganar las elecciones, porque parece que algunos dirigentes pintan un panorama muy, muy duro para el gobierno que viene, gane quien gane, pero se pueden ganar las elecciones pintando un panorama futuro. Yo creo que la verdad sana una nación. Yo creo que la verdad sana una nación. Y que la verdad es que haber vivido la mentira tantos años nos llevó a crisis, debacles y promesas incumplidas permanentes. ¿Pero vos imaginas ajuste en el gobierno que viene? Bueno, ahí están los dos modelos que en realidad creo que se debaten hoy dentro de Juntos por el Cambio. Y que es un debate de ideas interesantes, es decir, que no hay que tomarlo como parte de una diferenciación, porque somos socios, vamos a gobernar juntos, sino que el debate de ideas forma parte de la democracia. Hay algunos que creen, un sector que cree fundamentalmente en que hay que ajustar todo. ¿Qué significa ajustar todo? Liberar todas las variables de la economía en los primeros 100 días. Bueno, esta fue una discusión que la tengo con los equipos técnicos y económicos y con todo el mundo desde hace un año que estoy trabajando y viniendo acá. Y todavía no estaba este contexto. Es decir, no estábamos en este san común recesivo y inflacionario de ahora. Y yo les decía, no lo van a poder hacer. Esto no se hace en 10 días. Esto no pasa por el Parlamento. Esto no se puede hacer así porque vas a chocar con una sociedad y con la intolerancia a la frustración. Entonces, el problema es, ¿tenés que reformar el Estado? Tenés que ajustar la economía en el sentido de que haya reglas claras, previsibles y que no haya una emisión que en todo caso es la causante de la inflación. Sí. El tema es cómo y en qué tiempo. Porque vos tenés que... entonces ellos dicen, primero ajustamos, después crecemos. Yo digo, no. Yo digo, tenemos que ir creciendo y ajustando.
O igual lo que dices, vos te referís a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. No, son dos Pero, modelos, disculpame, ¿no? una cosa, de todas formas, ellos No, lo que no, dicen... no, yo creo que en ambos lugares hay dos modelos. En los dos lugares. Sí, creo que esta es una definición que yo vengo ahora pidiendo una reunión ya con los grupos de relaciones exteriores, económicos y social ya definitiva para definir. Yo creo que si no liberamos para crecer, si no hacemos un salto productivo e innovador y un cambio, y empezamos a debatir muy fuertemente en un Congreso Nacional deliberativo la educación, no el Congreso, sino una deliberación sobre la educación, sobre todo frente a la IA, y a su vez ajustamos en lugares, nosotros podemos empezar ajustando en lugares que están vacíos, es decir, donde solo hay presupuesto pero no hay función, pero guarda con liberar todas las variables a la sociedad, porque hay una clase media sobreajustada. Lo que estamos empezando a ver es que las clases medias, incluso las altas, suponte en la provincia de Buenos Aires, alguien que ya no puede pagar el colegio privado de los chicos, pero resulta que el público no tiene clase. Fíjense lo que estamos viviendo. Entonces ya se ve un traslado a lo público. Es decir, la gente hay una clase media sobreajustada. Los niveles de los alquileres, los niveles y no habrá tolerancia social para un nuevo ajuste. Es que no hay margen. Salvo que vos te vayas a un 60% de pobreza en el país. Porque lo otro que tenés que analizar es que si vos ajustás tarifas, digo, en términos de con una segura devaluación, cualquiera sea el gobierno, yo no estoy hablando, acá va a haber una devaluación encubierta, esto es lo que acordó Massa con el fondo, pero en algún momento el modo de la devaluación se estimará, pero va a haberla, de hecho está devaluado porque está el dólar blue. Entonces, si vos tenés los sueldos a nivel peso, con inflación, y vos tenés un ajuste de economía que es por tarifa, etcétera, que está en otro dólar, vos podés tener una caída. Si hoy tenemos 40% de niveles de pobreza, podemos ir al 60%. Esto te deja una clase media prácticamente en los niveles te baja la media baja, sí. Y además un aumento de la indigencia. ¿Por qué? Porque hay un 20%, todo el mundo se ríe, pero yo hago economía de sentido común, es decir, que los especialistas me pueden decir lo que quieran y yo acepto, pero es mi percepción no soy una especialista en economía y que nadie me tome con Cristina Kirchner, estoy hablando desde la casa de las necesidades de esto. Hay un 20% de la población que vive en forma independiente de la changa o del trabajo independiente, de la persona que, por ejemplo, te digo, hace las uñas, hace masajes, es decir, trabaja en forma autónoma, y donde las restricciones de los gastos empiezan a que no te den la propina, a que no te laven el auto, a tal cosa. Yo lo viví en Villa Itatí con los cartoneros en el año 2001, ¿no? Es decir, ellos ya no tenía para comprarle. El que recolectaba y de un día para otro se quedaron sin moneda para comprar la leche de los chicos. Lo viví. Creo que era el 9 de diciembre del 2001 en Villa Itatí. Entonces, lo que se produce en una estanflación como esta, más sumado el ajuste, puede ser ese. Entonces, yo quiero advertir que lo que se haga, y sobre todo en el contexto regional, donde ya no tenés legitimidad de origen, quien gane las elecciones no tiene margen, tiene que explicarle a la sociedad como paso a paso. Eso te quería preguntar. Paso a paso, por lo menos hasta julio del año que viene, que tengamos entrada de energía, que ahorremos en energía, que entre con una modificación drástica en materia de retenciones, que acá está el proyecto, entre y aumente el volumen y evitemos la salida de la soja, tanto por Misiones como por toda la frontera, digo el contrabando directo de esto. Me parece que si no crecemos medidas rápidas para las pymes,
medidas rápidas para la exportación y al mismo tiempo paso a paso lo otro, en una negociación que dura hasta julio del año que viene, con dificultad avanzás punto por punto. Ahora, si vos querés avanzar en todo el primer día, si vos querés te podés chocar con el mundo. O sea, casi un enfoque gradualista como el que tenía Mauricio no son Macri. 6 meses, yo creo que 6 meses no es tiempo. ¿Entienden? El problema es una Argentina que vive el instante como si fuera tiempo. Y esto es una intolerancia a la frustración. Bueno, eso te quería preguntar. En cambio, para los chinos el tiempo es la oportunidad. Claro, pero yo te quería preguntar, vos decís, bueno, las comparaciones con el 2001, las similitudes con el 2001, pero te vas a enfrentar ahora a una sociedad con intolerancia a la frustración, con una clase media muy empobrecida, sí, con... Me parece que el dato más importante de lo que vos decís es que no importa si ganás las elecciones, no tenés legitimidad al día siguiente. Digo, frente a eso, ¿cómo haces? O sea, ¿qué es lo que proponés para que al día siguiente tener legitimidad? Primero, no, al otro día no. Vas a tener una legitimidad de 1 mes, 2 meses, pero no más. Digo, estoy viendo el achicamiento, pero esto es regional, ¿eh? Es decir, lo que estoy diciendo no estoy hablando sobre una intuición propia, estoy hablando sobre la experiencia regional. Yo creo que hay que explicarle a la gente el paso a paso. Primero, hay que decirle muy claramente que vamos a vivir el año más difícil, todavía no empezó, desde julio a julio del año que viene. Quizás de la historia que vivimos, lo que ya tenemos 70 años. Incluso más difícil de lo que vivimos, por ejemplo, en el año 89. Para que se entienda. Segundo, hay que decirle qué vamos a hacer para promover el crecimiento y qué vamos a hacer para reducir el déficit. ¿Y en qué pasos lo vamos a hacer? Entonces, una sociedad en 6 meses que va a tener que actuar con casi un heroísmo personal, tiene que saber que ese rumbo que va al crecimiento, va a una recomposición de sus ingresos, va a una Argentina que sale al mundo, va a una educación para ciudadanía mundial. El tema es a dónde vamos. Va a una república, no se trata de la coyuntura. Ahora, lo que hay que decir es vamos allá, al contrato moral, al contrato republicano, al desarrollo económico, a una nueva educación, porque este es el gran tema del porvenir, lo vengo diciendo hace 20 años, estoy harta, sobre todo frente a la IA, la inteligencia artificial ya está planteando... El desafío ya es inminente, digo, o cambiamos y elevamos la conciencia o estamos atrás en la historia, y decirle este paso a paso de la manera más suave posible, pero sin mentirle. Ahora, ¿cómo convive eso, digo, con lo que vos decías antes, que dentro de Juntos por el Cambio, no importa si es el sector en el que vos hoy estás representada en la boleta o es el otro sector, conviven... Sí, convivimos. Dos modelos que son diferentes. Convivimos, porque en definitiva... Pero uno no piensa en ese paso a paso, sino que hay, digo, un modelo que plantea... Bueno, yo no represento, yo soy una líbera. Si vos te ves, estoy de candidata al Parlasur. Yo trabajé mucho esto con Pedro Lacoste y con Alfonso Pradgay y con, obviamente, nuestro Matías Sut, que es nuestro economista, y lo vengo trabajando desde octubre del año pasado. Estos proyectos salieron ahora. Sí. Yo estoy trabajando desde septiembre del año pasado para esta situación. Por eso son 6 proyectos y falta la educación, que viene un gran debate, pero que está más o menos... Estamos hablando del proyecto de eliminar las retenciones a las hojas, salvo... las retenciones al campo, salvo la soja. Salvo la soja, con una compensación en dólares. Con lo cual, yo lo que te estoy es cambiando... la retención por bonos en dólares. Ya no es un impuesto, es una deuda. Voy bajando las retenciones y con esto armo un mercado de capitales, porque además te lo cotizo mucho más si vos me haces una inversión a nivel agregado. ¿Está? Ciudades inteligentes ligadas al campo. Entonces esto es capitalización. Para nudos, ahí está el proyecto de federalización de la innovación, que lo trabajamos con... Hernán Reyes, pero que la que comandó todo esto fue Luz Martiarena, que fue presidenta, que estuvo en las instituciones científicas de física, para que los nodos de innovación
se federalicen y estén en los distintos lugares regionales, de cómo coordinar las distintas estructuras técnicas, y creo que y el proyecto PYME. Porque el problema de las pymes en la Argentina es el siguiente, mira, la Unión Industrial tiene pymes, tiene grandes y tiene pymes, pero la Unión Industrial, las autoridades las pone techín, que es parte de una Argentina rezagada, que se protege a sí misma. ¿Está? Como tienen atado el azúcar, es decir, hay, como fue el Portland, hay negocios atados de la Argentina estadocéntrica que no son competitivos, pero que en consecuencia, pero que tienen pequeñas y medianas que trabajan para ellos. Entonces, si vos tenés en la Secretaría PYME durante 20 o 30 años o 40 años a un representante del sector, de la gran industria, vos no podés desarrollar las pymes. Entonces lo que armamos es un proyecto que tiene que ver con una agencia público-privada que se siente en el gabinete. Y donde estén representados los pymes, en serio. La ley contempla 300 empleados para abajo, 250 empleados para abajo, con una gran reforma laboral. Porque si vos te enfrentás a una reforma laboral completa, no podés. El que no puede funcionar sin reforma laboral, con esta ley laboral, es la pyme. Porque finalmente los grandes negocian. Es un sector que articula con los sindicatos, que además tienen altísimos niveles de corrupción, y funcionan. Ahora, el que se funde es la pyme con esta ley laboral. Y en consecuencia también se plantea la distorsión entre el sector formal y no formal. Quien está fuera de la ley gana. Y si no, andate a la avenida Avellaneda. Ahora, entonces hay una convivencia donde la formalidad no es posible, y donde la formalidad no solo no es posible, sino que se hace muy injusta. Y por el otro lado, una informalidad que crece y que después lava. Yo puse un ejemplo de, por ejemplo, lo recaudado en forma informal en bailantas, después se invierte en campos y cabañas en el norte argentino. Estamos viendo, digamos, cómo se legaliza la ilegalidad, y lo ves en campos en Jujuy, por ejemplo, yendo a La Quebrada, el esposo de Milagro Salas y Milagro Salas compraban campos en La Quebrada. Entonces, por un lado vos tenés una ilegalidad, ya sea por vía de estos, como puede ser el caso de Milagro Salas o el más horroroso todavía del Meneciano Sena, pero también tenés la ilegalidad del conurbano y la ilegalidad en las afueras, donde la gente va a acceder en negro, después vende o no en blanco, y después las grandes ganancias, porque no pagan impuestos, se legalizan incluso en las empresas de innovación más importantes. Entonces, el que es legal, el que paga impuestos, no puede crecer. El que no paga impuestos elude o genera actividades ilegales dentro de las actividades informales, como puede ser la droga, te invierte en sectores clave de la producción porque tienen buenos asesores económicos. No estamos con la ilegalidad solo de la calle, ¿entienden? O del kiosquero que no te factura. Estamos hablando de grandes niveles de ingresos. Y esta distorsión solo se arregla, por ejemplo, el proyecto PYME está que vos los 2 primeros años no pagás impuestos y después vas pagando escalonadamente, lo que supone la adhesión de las provincias, porque si vos tenés que pagar todos los impuestos, la verdad es que no te queda margen. Ahora, da la sensación, digo, en la discusión interna de hacia dónde ir y todo eso, que decidiste, por lo menos, plantar bandera en estos temas económicos, hacia dónde deberían ir, porque no esperaste nada, mandaste los proyectos al Congreso de la Nación y dijiste, bueno, ahora están en el Congreso y en todo caso se van a tener que discutir. No importa si el próximo gobierno del que podés formar parte lo quiere o no lo quiere. En realidad esto yo lo acordé el año pasado ya. A ver, el sector más resistente que vi por experiencia en los bloques es el sector justicialista,
bueno, el modelo de Cristina fue sacarle al campo para mantener el autoritarismo prebendario. Esto no es así. Esto no es así, así terminamos fundidos y en la peor sequía, digo, casi como una plaga de langostas, ¿no? Como la última plaga. Entonces, esto no es así. Pero lo que he visto es cuáles son los sectores más resistentes. Ustedes cuando miran, yo estoy mirando el recinto, el círculo, ¿no? Vos tenés sectores resistentes y hubo sectores resistentes también en el Partido Radical, es decir, favorables al mantenimiento de altas retenciones. Entonces, ¿yo qué hice? El año pasado empecé a conversar con Gerardo, que quería ser candidato a presidente, era el presidente institucional del partido. Yo sabía que el Partido Radical tiene como característica el internismo, porque vengo de ahí, de modo tal que tenía que encontrar un diálogo institucional con alguien que siguiera representando eso, y se hablaron de estas medidas. Lo tecnológico quedó a cargo nuestro, lo de PYME participaron economistas que incluso asesoraban a Gerardo. Yo también me asesoro con gente que está entre los economistas del PRO, que tengo una gran confianza, pero y avancé. Y lo llamé a Pedro Lacoste y le dijo, bueno, mira, tenemos que avanzar en esto. Ellos comparten este diagnóstico, es un trabajo de un año, pero lo cierto es que los equipos técnicos consistentes que trabajan hace un año, con el cual vamos a la política, los economistas y los de relaciones exteriores, todos los equipos que han trabajado y han trabajado acá, horas, días enteros conmigo, temas sociales, previsionales, etcétera, están en este lugar. Es decir, lo coordina Fernando Sánchez, lo coordina Mario Quintana, que ahora no está, pero lo coordina Fernando Sánchez, que es de la coalición cívica, trabaja gente del radicalismo, del PRO, están todas las fundaciones, pero yo te diría que el 80 o 90% de esas personas están en este lugar. Es decir, en el lugar donde hoy encabeza Rodríguez Larreta y el vice es Gerardo Morales, hay mucho pluralismo y mucho equipo técnico. Estas dos diferencias son importantes por lo menos como elemento de tranquilidad personal. Es decir, el equipo previsional está trabajando desde el año pasado, puede haber alguien que esté acompañando a Patricia, lo desconozco, pero sí sé que la mayoría acompaña este proyecto. Lo mismo sucede en los equipos económicos, lo mismo sucede en relaciones exteriores. Cuando uno tiene como esquema de vida la responsabilidad, uno puede querer mucho a una persona, pero yo sé dónde están los equipos que pueden sostener un Estado. Miren, algunos cambios se van a tener que hacer acordando hasta con gente de mi ley que es desconocida, salvo una familia pequeña que es la madre, la hermana y el hijo nada más, porque el padre tampoco va a integrar un gabinete. De modo tal que hacer pasar leyes por el Parlamento, en un Parlamento que va a estar necesariamente muy... No es un escenario bipartidista como el que logramos en el 2015, es un escenario mucho más atomizado, va a significar acuerdos. Ahora que terminó la elección de Córdoba, sí podemos hablar, va a significar acuerdos, por ejemplo, con sectores como el de Schiaretti, con sectores como gente que en su momento estaba en Santa Fe, que está muy ligada sobre todo al sector centro, a ese desarrollo, me parece importante, hay gente valiosa. Yo ya te dije los nudos donde vamos a tener resistencia. Esto va a ser imposible, por ejemplo, si un gobierno de Massa. El que no puede coaligar porque tiene en diputados el sector que no concilia es Massa. Aparte de las objeciones que yo tengo, yo no, a ver, miren, yo era del Partido Radical, Pichetto era menemista, era el PJ, era presidente de la Comisión de Justicia, yo era vicepresidente de la Comisión de Justicia. Ustedes saben, todos sabían que yo nunca fui menemista, no estuve a favor del Pacto de Olivos. Patricia estaba en la banca del PJ en ese momento, porque yo me acuerdo que cuando entré a la Cámara de Diputados en el 1995, ella me pidió una interrupción en una delegación de poderes, y esto no es hablar mal de ella, digo en qué momento estábamos,
Sin embargo, votamos juntos, por unanimidad, las leyes constitucionales, entre ellas Consejo de la Magistratura, que volvió a regir por ser la única ley constitucional de todas las que se dictaron. Es decir, el hecho de que haya diferencias profundas, y yo las tenía, no quiere decir que no se pueda llegar a consensos. Y a mí me dicen, pero si Carrió nunca consenso, sí. La verdad que si vos ves los dictámenes que yo tuve en asuntos constitucionales, por ejemplo, la limitación de la ley de fueros, que permite el procesamiento, fue con todos. Si vos ves las leyes constitucionales, fue con todos. Ahora, mi estrategia para llegar a la unidad puede verse a veces como disruptiva, pero no mantengo la disrupción. Es decir, es como el que golpea y después se sienta y articula. Bueno, ¿no? pero vos te imaginás ahora no creo que ella lo va a planteándole hacer. a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri debatir cómo debe ser la intensidad de los cambios. ¿Vos imaginás esto que se puede dar? No sé, eso depende de los candidatos. Yo lo que estoy hablándoles a la sociedad. Yo no voy a... La verdad es que en el 2015 yo recorrí el país con un lema que era voten a cualquier candidato, pero voten a Juntos por el Cambio. A diferencia de ese lugar donde yo era candidata a presidente, y yo decía, miren, si quieren votarlo a Macri, voten a Macri, si quieren votar a Sanz, voten a Sanz, pero voten a Juntos con el Cambio, porque esa fue mi estrategia. Yo también quería esta estrategia de unidad. Toda la unidad abajo y voten a cualquiera de los candidatos. Eso lo intenté un año, no se pudo lograr, pero no creo que este debate de ideas se convierta o pueda convertirse, no es bueno para Juntos por el Cambio, en una discusión chabacana, en una discusión grosera, pues se ha perdido hasta la calidad del lenguaje, ¿no? Entonces creo que puede haber un debate de ideas, no sé cuál es el pensamiento. Creo que el mejor eslogan de campaña que te dice la mercadotecnia es todo ya. Es mentira. Y como yo no quiero mentir, no es todo ya. No es todo ya, porque ya va a ser la crisis. Incluso hay que prepararse del ya de la crisis con mecanismos de alimentación masiva. Entonces, no es todo ya. Es un contexto muy crítico con una frustración colectiva y necesidades básicas terriblemente insatisfechas, y por haber vivido la experiencia sé que tiene que haber figuras, por ejemplo, en diputados. A mí miren quién me da seguridad, Pichetto. Él es oficialista, pero siempre es oficialista, es oficialista, lo conozco a lo largo de toda su vida política, pero era oficialista con el PJ, pero también era oficialista con la Alianza. Yo tenía una postura mucho más directa y de disidencia con la propia Alianza, y él era... Entonces, cuando hay gente consistente y preparada y con experiencia, a vos la crisis te cae en un parlamento serio. No necesitan 250 diputados serios, pero 30 tiene que haber, por Dios. Ahora, Y ese 30 cantidad, digo, la diferencia entre un Pichetto liderando un espacio o presidiendo una cámara y un Ritondo, la diferencia es abismal. Pero ¿cómo imaginás la unidad? Y son dos peronistas, porque no me digan que del otro lado que Ritondo es pro. Pero ¿cómo imaginás Porque la unidad de Juntos? Es la persona Juntos? más cercana a Massa que yo he conocido, hasta el punto que tengo una causa contra él que está en reserva de sumario junto con Massa. Entonces, si no, preguntan en San Isidro. ¿Cómo imaginás la unidad Juntos por el Cambio cuando vos estás de alguna forma alertando que con Bullrich y Macri viene un horizonte de ajuste salvaje y represión? No, yo creo que viene un debate de ideas y que hay que aceptarlo. No me parece. Está bien, pero si gana Patricia Bullrich, las paso. Ella tiene el Es derecho inevitable de el ajuste y la aplicar. represión, pensás vos. No, lo que digo es, ella lidera. Pero un espacio democrático discute. Y nada tiene que ser entendido como... Yo sé que, además Patricia me va a escuchar, porque hemos tenido siempre... Ahora, si gana se supone que tiene el apoyo de la gente para llevar adelante la política que ella relación, quiere, ¿no? Claro. A ver, el que ejerza el liderazgo, como también se lo reconocía Macri en su momento, es decir, yo pude hacer algunas cosas, o pude vetar algunas cosas, como que vaya
el jefe de la FIP, ¿se acuerdan? Como jefe de auditoría, Echegaray, que eran cosas que lo ponían al borde de que lo tumben, pero siempre se reconoció que las medidas eran de él, y el liderazgo tiene la responsabilidad. El que gana la elección interna en este caso y después preside la nación, tiene la responsabilidad y tiene la estrategia. Lo que pasa es que como de este lado es mucho más plural, y hay mucha más generación de consenso, de negociación, de articulación con los equipos técnicos, ahí uno tiene una mayor incidencia. Nada más que eso, pero yo no voy a hablar, no voy a hablar mal de Patricia. De hecho, su vuelta a la política fue con la coalición cívica. Yo humanamente la quiero. Siempre tuvimos diferencias en el timing, está claro, ella iba más rápido, a veces se pasaba los límites, yo le decía, vos no podés parar, pero no a niveles humanos, lo conozco a Petri. Pero si la asociás a la represión y el ajuste, no parece que la quisieras mucho. Es que ahí no voy. Hay lugares que uno no va, ¿está claro? Hay lugares que uno... Porque como uno tiene una formación filosófica primero, humanista segundo, de creencias tercero, de haber estudiado los sistemas políticos, de haber estudiado los sistemas políticos comparados, de haber estudiado geopolítica. Ahora me tengo que concentrar más en la región, porque estaba mucho en la geopolítica mundial y de repente en una hora... tuve que poner la mirada en la región y básicamente en el Mercosur, estaba mucho más en la geopolítica mundial. Yo creo que el que gane esto es democrático y no hay críticas en lo humano. Me parece que nadie es... yo debo ser la menos oportunista de todo, porque ustedes me vieron acompañando a todos los derrotados. Jamás busquen un afiche donde yo esté en el lugar de la victoria. Jamás, porque me parece que los que ganan, incluso en la provincia, merecen estar solos, porque fue su victoria, no es la victoria de un líder nacional, ¿está claro? La única vez que fui un día es porque me invitó a la Asunción la primera gobernadora mujer, que después se pasó al kirchnerismo, que fue Fabiana Ríos, que era de Lari, Coalición Cívica, pero no me gusta no me gusta estar junto a los triunfadores, me gusta estar junto a las personas que dando la batalla pierden. Ahora, vos ahí decías, bueno, hay lugares a los que yo no voy, en los que no voy a estar. A políticas. Sí. No a lugares, y le das muchísima importancia al rol del Parlamento, claramente. En el caso de que gane Patricia, la presidencia de la Cámara de Diputados, lo más probable es que quede en manos de Cristian Ritondo, a quien la coalición cívica no apoyó para ser el presidente del bloque, del interbloque. Con lo cual, la coalición cívica, vas a tener o estar en un lugar político que no te gusta. Hay lugares donde uno no va. Y la coalición cívica tampoco. En segundo lugar, hay solo que revisar las causas en la Fiscalía Federal de San Isidro para darse cuenta. O sea, no apoyarías a Ritondo en ese... Nunca lo hicimos. Es decir, yo creo que también Patricia es consciente de que hay cosas que no vamos a hacer nunca. Pero creo también que viene un periodo, así como yo soy principista por naturaleza, uno siempre tiene que tener el ideal, lo cual no significa ser pragmático. Lo que pasa es que nunca puede perder la antorcha, porque si perdés la antorcha y te alejás... pero creo que ella no lo va a hacer así. No, yo no tengo diferencias humanas y llamo a es muy bueno el debate de estas ideas, porque es la salida de la Argentina con el tema energético, con el tema de la economía sustentable, con el tema del cambio climático. El último libro de Rifkin es impresionante sobre la nueva era de la resiliencia, con los cambios que vienen en el mundo, que son imparables, el criterio de adaptabilidad. Me parece que los debates son buenos. El problema es la altura de los debates, el problema es el lenguaje de los debates,
El problema es la cultura y la educación en ese debate. En eso sí nosotros no podemos ser iguales al kirchnerismo. No podemos ser iguales a Massa, ¿se entiende? No podemos ser iguales a Malena, esto es otra cosa. ¿Y qué lugar le das a Macri en eso, en esa situación? Digo, yo prefiero no hablar porque la verdad que yo lo acompañé mucho hasta el final, ya dije lo que tenía que decir, tuvimos una relación afectuosa y dura y afectuosa, como la dije siempre, pero como la gente nos ha asociado mucho en la construcción de Juntos por el Cambio, hay gente que entiende que hay una cuestión personal y no un debate profundo de ideas. Profundo. Y creo que mi debate de ideas con él es profundo. Tan profundo frente como a frente, que yo ¿no? del centro no me voy. Están frente a frente, enfrentados en posturas muy distintas. Yo del centro, hasta el centro llego. Hasta el centro político llego, pero yo más del centro no voy. ¿Y el que se quedó de la derecha, digamos, al costado? No, digo, hasta el centro voy. Entonces, ¿cómo fue la alianza de Juntos por el Cambio? Un sector, un actor que se consideraba de derecha, que hace una alianza con sectores de centro-izquierda. Entonces, confluimos en el centro. De esa confluencia no me muevo. Ahora, yo no me muevo del lugar donde nació Juntos por el Cambio. Él cree, en todo caso, que hay que correrse a otro lugar y que hay que dejar atrás la molestia que le puedan causar otros partidos con identidades distintas, históricas, con ideas republicanas distintas, etcétera. Pero eso se lo tienen que preguntar a él. Yo hace un año, con una conversación muy honesta, porque nuestras conversaciones siempre fueron muy honestas, blanqueamos la situación de una manera no enojosa, al contrario. Pero él sabe dónde quiere ir, a dónde quiere llevar la Argentina, y yo sé de qué lugar no acompaña. Lo más proclive a acordar con Milei a él. No, yo chicanas no quiero. Yo quiero que elevemos el nivel de la cultura política. Que esa idea de Argentina que él tiene es la que vos antes decías, te vas a un 60% de pobreza, te vas a... No, lo que digo es que el debate de fondo hoy en el mundo es democracia versus dictadura, es guerra tecnológica y hay un corrimiento efectivo del populismo de izquierda al populismo de derecha. Y yo no creo en los populismos. Es decir, no creo en los extremos políticos, porque los extremos políticos cuando se enfrentan generan anarquía. Yo me acuerdo en la convención, en la elección, si ustedes recuerdan, él se va a acordar de la elección del 94, vos no, pues sos más chiquito, pero nosotros que somos más viejos, igual que me reí que yo lo ofendí, pobre a Brandoni, no, yo me siento más vieja que Brandoni, lo que pasa es que cuando dije eso le pido disculpas, porque yo me siento re vieja, así que, y me siento una vieja maravillosa, pero joven no soy y grande tampoco, ya soy vieja. Así que nos hermana eso. En esa elección de 1994, ¿qué pasó? El Pacto de Olivos, que fue un pacto al centro, liberó los extremos. Por un lado el Modín, y gracias a Dios que del otro lado estaba el Frepaso. Es decir, que era de centro-izquierda. Pero si no hubiera sido la izquierda, entonces, cuando vos forzás los extremos, no hay paz social. No hay paz social. De hecho, ustedes están viendo en Europa periodos así donde se van, y por ejemplo, miren, el PP está yendo a un centro derecha, no, se está resistiendo. Ahí tiene dos opciones, o irse a la extrema derecha con Voxes, sí, Vox. ¿está? O quedarse en un centro político. Este es un debate en realidad hoy mundial. Entonces, en ese debate mundial es obvio que yo no estoy con Trump. Es obvio. Y es obvio que un modelo a seguir por él y que se subió a su carrito y que lo frecuenta es Trump. Entonces, ahí es obvio que yo nunca me hubiera sacado una foto en ese carrito. Entonces, esto no quiere decir que no estemos en la misma fuerza. Hay cosas que uno hace que el otro no hace y que yo no juzgo. Pero también parece evidente que tampoco hay voluntad de debatir esto que vos proponés por parte ni de Macri ni de Patricia Bullrich, ¿no? Debatir. No sé, yo creo que confío. ¿Lo vas a proponer vos?
confío en que después de la interna esto se haga, cualquiera sea el ganador. ¿Está? Porque hoy un corrimiento puede ser... la verdad es que busqué la unidad todo un año, no se logró. Y no importa quiénes son los responsables. ¿Está? No, lo que sí estuvo claro es que la coalición cívica, Maxi Ferrari hizo un esfuerzo de equilibrio. Miren si yo el año pasado, esto es algo que nadie vio políticamente, si el año pasado jugaba ya con Macri y con Patricia. Acá no había internas. O se rompía. Entonces el factor de equilibrar, el factor de equilibrio de la coalición cívica fue el factor central. Fíjense, una persona como Pichetto, tan ligada a Macri y que lo quiere tanto a Macri, pero que es un hombre de gobierno, que es un hombre, digo, del poder legislativo, de los que de alguna manera manejamos años las distintas cámaras, es candidato a diputado nacional en este sector, porque sabe a qué lugar no va. Porque conoce los actores, los conocemos de 40 años. Entonces lo que hay que buscar es consistencia, negociación permanente hacia el sector interno y expertos y consensuar permanentemente. Yo creo que después de la interna esto también se tiene que hacer. Yo la invité a Patricia a una reunión de todos los candidatos a presidente cuando estaba todavía... ¿Quién estaba? El que hoy es candidato a senador, Esper. A Manes, para que demos... Esto lo estoy gestionando desde agosto del año pasado. Dije, juntémonos los líderes, todos los líderes. Creo que hice un reportaje con ustedes, todos los líderes, cuando florece el Lapacho, en Corrientes, para mostrar amistad política. No lo logré. Y hace un mes dije, ¿por qué no nos sacamos los que somos presidenciales? Hacemos un almuerzo de amistad política, incluso no hablar de diferencias políticas, sino tenemos un montón de otros temas de amistad. Y me contestaron que no. Entonces... ¿Y por qué imaginás que después de las PASO el que gane, con toda la euforia del triunfo, va a aceptar debatir? Porque lo necesita, porque necesita gobernar. No gobierna una parte de la coalición, como si gana Larreta, tiene que sentarse, obviamente, al día siguiente, y esto ya lo he expresado, con toda la coalición. Además, estos son actos de democracia, de consenso y de esperanza política. La gente detesta vernos divididos, pero es cierto que en un momento el debate democrático es necesario, porque después la frustración... yo quiero decir dónde estoy y dónde no voy a estar, para que a todo el mundo le quede claro, no importa los votos que saque, pero ya hay lugares que no puedo ir. Es mi historia personal la que se juega, porque hay momentos en que ya la política deja, digo, de tener sentido, para solo tener sentido tu sentido de la vida. Porque creo que esta es la educación que viene. Si vos no tenés niveles de conciencia que te otorguen un sentido a tu vida, vos no la podés perder por nadie. Miren lo que te digo, ni por tus hijos la podés perder el sentido de la vida. Entonces, hay una vida, a veces personas que hemos vivido 60 y pico de años, 70 años, que tuvimos un propósito. Mi propósito ha sido la lucha y la responsabilidad, por la verdad, por la justicia, por la república, por la libertad. Y ese sentido de la vida no se lo entrego a nadie. Ni a un buen novio, digo, no se lo entrego a nadie. ¿Qué país te imaginás, digo, si gana Massa, qué lugar te imaginás de Cristina Kirchner? Un conflicto permanente, porque no hay horizonte posible allí. Porque además se puede repetir la historia del kirchnerismo. Guarda que no es solo Massa, es Massa y Malena. Esa historia es terrible. Se van a repartir el poder, pensás vos. Esa historia es terrible, ya la vivimos. Por favor, no la repitamos, porque puede ser ya. Ahí sí es que uno piensa, vieron que en el problema de salud mental de la Argentina. Es decir, cuán humillados, cuán devastados, cuán todo, para repetir el corsi, eterno corsi y recorsi, donde cada vez hay más problemas de salud mental, es decir, de relaciones o parejas tóxicas,
para toda una nación, con una enorme capacidad. ¿Pero vos le das alguna chance de ganar a Sergio Massa en las elecciones? ¿Parece que hay algún truco que pueda hacer el oficialismo para poder finalmente ganar en una situación desfavorable? Sí, creo que quienes los están apoyando, las industrias protegidas, como las textiles, como Techín, de hecho intercedieron para la fórmula. Esos grupos van a poner y siempre pusieron el dinero ahí, y en cantidades, porque les favorece la Argentina no competitiva, porque les favorece manejar ese poder y tener atadas a las pymes. Sí, no tengo dudas de que los sectores que pueden robarle el futuro a la nación, sobre todo en materia de energía, que están asociados también a él, nos pueden robar el futuro, sí. Porque hay una innumerable cantidad de negocios. La Argentina, por eso digo, es un año, pero después de un año tiene una perspectiva extraordinaria. Tiene una perspectiva extraordinaria por recursos naturales, por valor agregado, por talento, por un montón de cosas. Puede ser una gran nación a la que yo no renuncio. Pero guarda que hay que pasar, que sepa la sociedad que lo que viene después de julio del año que viene, o es para toda la sociedad argentina o es para Massa y sus amigos. De eso no tengo duda. Yo no garantizo el contrato moral por parte de nadie, a esta altura. ¿Está claro? Por ninguno, de ningún lugar. Pero al menos podemos tener incidencia en un espacio. Al menos podemos tener incidencia, estoy hablando de incidencia y de continuar esa lucha para evitar que nos roben el futuro, o de esa lucha contra la corrupción que se tiene que mantener en el tiempo, porque los hombres sin control o las élites sin control van a la corrupción. ¿Y por qué Horacio Rodríguez Larreta lo apoyás cuando vos también dijiste que le faltaba carácter, que no tenía temple? ¿Por qué lo terminás apoyando pese a esa característica personal que tiene que puede impedir llevar adelante los cambios, ¿no? No, él lo va a llevar, él es un gestor. Yo tengo otras diferencias con él. Obviamente somos perfiles diferentes, pero yo soy una halcona dentro del medio. ¿Está claro? Acá hay personas muy fuertes, de carácter, de un temple muy grande, que no se van que no van a la extrema derecha, no van. Vos podés tener carácter fuerte, pero estar muy centrado en tus ideas políticas, en tus principios, en tu sentido de la compasión, en tu sentido de la justicia, o vos solo podés tener carácter fuerte. Está claro, yo tengo carácter fuerte, en eso soy más parecida en todo caso a Patricia, o ella más parecida a mí, como se quiera entender, pero no tenemos, yo tengo un centro psicológico, espiritual y académico del que no me muevo. Y se mostró en mi primer acto de la Convención Constituyente cuando, fundando en Working, dije yo no voto el núcleo de coincidencias básicas porque violenta la democracia. Eso que era chiquita, que tenía 37 años y que Alfonsín estaba atrás mío y era el íntimo amigo de mi padre. Hay lugares que personas con determinados niveles de conciencia no se mueven. Y además yo comparto con él los equipos técnicos, comparto mucha gente en común, y además quiero que Santilli sea... Miren, acá la gran batalla para la gobernabilidad futura es la provincia de Buenos Aires. Y acá hay un solo candidato que puede ganar a Kicillof, y ese candidato es Santilli. Y no hay otro. Cuando vos lo ves desde cualquier forma de análisis, acá hubo un error en no concentrar todas las fuerzas en Santilli gobernador. Y ahora hay que hacerlo. Porque no hay que mirar qué va a pasar ahora, si gana Patricia o va a ganar Larreta, sino porque Santilli va a ganar la interna de la provincia de Buenos Aires, es cómo fortalecemos todos a Santilli para que Juntos por el Cambio gane la provincia de Buenos Aires, que es en primera vuelta, es una elección difícil, porque ahí entran los otros partidos, Milei, etcétera, pero ahí se define el gobernador en octubre, en octubre. Esta elección para mí es la esencial para la gobernabilidad futura de la Argentina. Es muy difícil gobernar si en la provincia de Buenos Aires, si se quieren hacer los cambios, no cambia la provincia de Buenos Aires y se retoma el poder. Es casi imposible. Bueno, es notable como Cristina apostó todo a la provincia y Juntos por el Cambio, en cambio, va dividida, ¿no? Va dividida. Nosotros estamos, yo voy a trabajar
bueno, estoy trabajando en Santa Fe aparte de Juntos por el Cambio, por el tema del narcotráfico, pero en Provincia de Buenos Aires yo voy a recorrer la Provincia de Buenos Aires explicando esto. Porque esta es la madre de las batallas, sigue siéndola, es el reducto que sostiene o voltea la gobernabilidad en la Argentina, y el candidato es Santilli, y yo le llamo a la reflexión a las personas, más allá de que te guste o no te guste más un candidato a otro, es dónde. Si a eso le sumamos este cambio en retenciones, si a esto le sumamos las ciudades inteligentes ligadas al campo, si a esto le sumamos el proyecto PYME por el que yo voy a militar en todos los sectores productivos,